Ahí está. Buenísimo. Bueno, cuéntenme cómo les fue. ¿Pudieron hacerlo? El del yogur no me salió ni por casualidad. ¿El segundo? El del yogur. Ah, el de yogur. Está bien. No me daban los números ni por casualidad. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ese es el que más tuvo problemas porque vieron que nosotros les ofrecimos una tabla de composición química promedio en donde no estaba el yogur. Ahí estaba el primer inconveniente, pero ahora les cuento algunas cuestiones sobre cómo están construidas las tablas, y porque varios también preguntaron si había alguna que sea como más general o que se pueda utilizar, que entiendo que haya más consenso sobre esa tabla, y ahora vamos a ver que hay varias fuentes donde podemos buscar. Igualmente les cuento que el cálculo de kilocalorías es algo que viene como más anexo a lo que nosotros trabajamos sobre macronutrientes, ¿sí? Es algo que aprendemos a hacer porque forma parte de entender esto de cómo se usa la energía y cómo nosotros consumimos esa energía, pero no es, digamos, elemental a la materia. Sí tienen que saber hacerlo, pero no se vuelvan locos, porque algunos me dijeron, me estoy volviendo loco con el ejercicio. No se vuelvan locos intentando resolverlo, porque a veces esas diferencias son por que buscamos el dato en distintos lugares. Y estoy entrando gente. Bueno, les comparto el archivo que les había pasado con la autocorrección. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Ana. Bueno, en principio nosotros les habíamos pasado una tabla de composición química promedio, que es justamente la información de cuántos macronutrientes tiene cada uno de los alimentos, ¿no? Cuántas proteínas, cuántos hidratos, cuántos lípidos. Esa información, digamos, la tabla esa se construye justamente calculando promedios de alimentos. Es decir, se hacen análisis químicos, se agarran, por ejemplo, 10 harinas y se calcula el promedio de la cantidad de hidratos que tiene esa harina. Esa es una forma de calcular, ¿no? Ahí, digamos, mediante estudios científicos se hace el cálculo de los promedios. En Argentina, la Universidad de Luján construyó sus propias tablas, porque en realidad lo que podemos hacer es obtener tablas elaboradas en otros países, pero muchas veces lo que pasa es que hay alimentos que nosotros consumimos que en otros lados no se consumen. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos fuera de América, de mandioca, no es un alimento tan consumido, más bien es un alimento que nosotros consumimos, que compartimos con otros países limítrofes, pero que no es un alimento que se exporta y que es de consumo mundial. Entonces, por eso, la Universidad de Luján elaboró sus propias tablas para tener alimentos que sean de consumo local. Esto, digamos, es lo más interesante porque ahí nosotros podemos saber bien qué estamos consumiendo. Imagínense que si yo no tengo el promedio de un alimento en consumo, no hay forma de que yo sepa si estoy consumiendo cantidad de energía suficiente. Igualmente, esto tiene utilidad solamente en el sentido de si yo lo quiero hacer más en una consulta individual. En realidad, a nivel poblacional, la alimentación, vieron que vemos las cuestiones más generales de estar consumiendo todos los grupos de alimentos, es decir, que la alimentación sea variada y no es necesario estar contabilizando las kilocalorías de cada uno de los alimentos. Otra forma de obtener la información de la composición química es ver el dorso del paquete. ¿Sí? Los productos alimenticios obligatoriamente tienen que declarar cuál es la información nutricional. Justamente esa tabla de información nutricional es la composición química. Vieron que ustedes tienen una unidad en la que está medida, que generalmente es la unidad que se consume. Por ejemplo, yo tengo galletitas, las galletitas generalmente pesan alrededor de 30 gramos. Entonces, en la información nutricional me dice cuántos hidratos de carbono hay en esos 30 gramos, que puede equivaler a una galletita. Y también está la información de cuántos macronutrientes tienen en 100 gramos, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Vieron que las tablas de composición química están todos los alimentos en 100 gramos. Esa es la forma que a nosotros nos permite comparar y ver, por ejemplo, cuál alimento tiene más hidratos, cuál alimento tiene más proteínas. Entonces, otra de las formas de saber
la cantidad de macronutrientes es viendo el producto alimenticio, y eso en internet hay un montón de información. Incluso muchas veces las empresas ponen sus productos y ponen la composición química. Por eso vieron que en el ejercicio de yogur, nosotros usamos yogurísimo, ¿no? Entonces buscamos en internet la composición química del yogurísimo, y de ahí sacamos que cada 100 gramos de yogur hay 14 gramos de hidratos, ¿no? Entonces, para resumir, ustedes para la materia, para todos los ejercicios que les vamos a dar, con que usen la tabla de composición química promedio que está en el campus es suficiente. Si ustedes no encuentran un alimento, usan alguno que sea similar. Acá los que me preguntaron sobre el yogur, les dije usen leche entera, ¿no? Que es un alimento que está dentro del mismo grupo de alimentos, incluso el yogur se hace a partir de leche, así que la composición química es similar. Así que, para la materia con eso es suficiente. Si a ustedes les interesa saber otro alimento que no está ahí, sí pueden buscar directamente en la página de la Universidad de Luján, que la tabla se llaman Argent Food, ahora se los escribo en el chat. Buscan ahí y ahí van a encontrar casi todos los alimentos. Y si quieren saber de un producto alimenticio, buscan en la marca o directamente en internet y se fijan cuál es la composición química. Ahora bien, Argent Food pueden poner así, y UNLU, que es la sigla de la universidad. Para hacer los ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es empezar a construir la tabla y poder denominar cada valor con lo que corresponde, ¿sí? Para no equivocarnos en saber lo que estamos calculando. Nosotros acá pusimos directamente yogurísimo, ¿sí? Que ahora lo podemos calcular igualmente con leche entera. Lo que sí puede que no les haya dado exacto el mismo valor, pero la idea es que sea al menos un valor aproximado. Porque imagínense esto, ¿no? Yo puedo calcular, vamos a este de que pedía fideos con manteca. Estábamos pensando en una porción que representa más o menos lo que puede consumir una persona adulta. Imagínense que yo hago los fideos con manteca, ¿no? Agarro 150, en este caso 60 gramos de fideos en seco, y los pongo a hervir, y pongo la manteca dentro de la olla y después los sirvo. Siempre hay una parte que, por ejemplo, queda en la olla, ¿no? O que yo no consumo, ¿sí? Entonces el cálculo de kilocalorías es siempre aproximado. La idea es siempre hacer obtener el valor más cercano al real, pero nunca es específicamente el mismo. Incluso cuando se mide la cantidad de kilocalorías que consume, por ejemplo, un habitante de la población argentina por día, es imposible medirlo de forma exacta. Estas son todas aproximaciones. Bien. Cuéntenme... Pregunto, profe, disculpe. No. Sí, Mario, te escucho. En el caso de los fideos hay un coeficiente que es 2,5, yo había preguntado. Y en el caso de que sea arroz con manteca, ¿el coeficiente es el mismo? ¿O ese coeficiente es para las harinas nada más? Sí, ahí vamos. Vamos a hacer primero el de yogur y después pasamos al de los fideos, que tiene esa particularidad de la absorción de agua. Sí, ahí Laura dice silencien el audio. Ahora creo igual que no se está escuchando ninguno, pero lo mejor siempre es... Bueno, justo lo dice y se empezó a escuchar. Ahí está. Si quieren hablar, lo sacan el mute. Bien. Para el yogur entero, esta es la forma de resolverlo con yogurísimo de vainilla. Vamos a agregar acá una fila para hacerlo con leche. Obviamente acá es una u otra, ¿no? Acá les voy a poner esta opción, pero obviamente utilizan leche o yogur. Vamos a poner el mismo valor, 200 gramos. La leche cada 100 gramos tiene 5 gramos de hidrato de carbono, es decir, que en 200 gramos va a tener 10 gramos. De proteínas tiene 3 gramos, o sea que va a ser 6, y de lípidos lo mismo. Sí. Acá lo que vamos a realizar es una regla de 3 simples, ¿sí? Que puedo hacer la regla o puedo directamente multiplicar por el valor. Acá es fácil porque justamente es el doble, ¿no? Pero podría ser que nosotros dijimos
yogur 250 gramos, ahí habría que multiplicar por 2,5. ¿Sí? Entonces diríamos que la leche tiene 5 gramos de hidratos de carbono cada 100 mililitros. Otra cuestión, usamos para líquidos como equivalentes mililitros y gramos. Si nos ponemos específicos y hay alguien que entiende más de química, nos va a decir que obviamente no es lo mismo 100 mililitros que 100 gramos, pero lo vamos a utilizar como equivalentes porque si nosotros hacemos la conversión, el resultado nos da muy similar. Entonces es más práctico usarlos como equivalentes. ¿Sí? Esto va a valer obviamente para los líquidos y para el aceite, que también vamos a usar que 100 gramos de aceite es equivalente a 100 mililitros de aceite. Bien. Entonces tenemos que 100 gramos de leche o 100 mililitros de leche tienen 5 gramos de hidrato de carbono. Entonces, esta va a ser nuestra incógnita. Y acá vamos a tener 200 mililitros. ¿Puedo hacer la cuenta acá? 200 por 5 dividido 100. Esto nos va a dar 10, que es lo mismo que hacer 5 por 2. ¿Sí? Esto es 10 gramos de hidratos de carbono cada 200 mililitros de leche. Está bien como decía yo. Lo tengo que poner en 100 Repetimos esto con cada uno de los macros y después sumamos, ¿sí? 28 más 18, 4 más 1,5 y acá directamente 7. Vamos a borrar esto y lo vamos a hacer con la leche. A ver, imagínense que estos valores no están. Ahí abro la calculadora, si no alguien también, si tiene una calculadora a mano, puede hacer de soporte. A ver, acá sería 10 más 20, más 18, 28 gramos, y acá sería 7,5, y acá 6. ¿Sí? Esto sería 54, 7 por 5 sería 15, 15, 30, y 28 por 4, acá ya se me empezó a complicar la cuenta, sería 30, 60, 120. 112. 112, ahí estamos. Bien, y después sumamos estos valores. 112 y 30 serían 142, y 154 serían 196. ¿Estamos bien? ¿Alguien hizo la cuenta? Sí, yo, profe, me dio igual que usted. Perfecto. Bueno, ese sería el valor si lo hacemos con leche entera. Bien, ven que es similar al resultado con yogur, no hay diferencia. Así que de las dos formas está bien hecho. Incluso también está bien hecho si ustedes eligieron otro yogur de otra marca. Lo que les puede variar generalmente es si usamos leche descremada o yogur descremado, porque ahí son más altos en hidratos y son más bajos en grasas. ¿Se imaginan por qué son más altos en hidratos, no, los descremados? ¿Por qué creen que puede ser? Porque tiene menos grasa. Claro, pero ¿qué función tiene? ¿Dar energía? Claro, pero piensen, digamos, desde el lado de quien elabora el alimento y tiene que hacer un alimento que sea similar al original. Como que cumple la función de llenar más cantidad. ¿Porque tiene otro proceso, puede ser? ¿O me estoy equivocando? A ver, no viene por ahí, piensen en esto. Vamos a ponerlo en términos de que nosotros en nuestras casas hacemos un bizcochuelo, ¿no? Y el bizcochuelo de la receta original tiene manteca. Pero en este caso yo quiero hacerlo descremado, entonces tengo que sacar esa manteca, ¿sí? La saco al 100%, saco un porcentaje. Claro, es en parte para compensar, pero ¿qué es lo que compensa esos hidratos de más?
Imagínense que yo estoy haciendo un bizcochuelo en mi casa y lo quiero hacer una versión con menos grasa. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que el sabor va a quedar igual? No, No. Bien. Los que más intentaron... liviano. Sí, más liviano puede ser, digamos, a nivel de la digestión, pero los que intentaron hacer una versión en casa de una receta original que tenía mucha materia grasa y le redujeron esa materia grasa, van a ver que se dice que tiene menor palatabilidad. Es decir, que el producto final es menos rico porque la grasa tiene, aporta sabor, es menos rico. Entonces lo que hace la industria alimentaria cuando elabora productos descremados o productos light es saca algo de la materia grasa y reemplaza por hidratos, ¿sí? Porque si yo agrego más azúcar, el producto va a ser más gustoso, ¿sí? Entonces compenso algo de esa grasa con consumir hidratos. Sí, En caso de los yogures, son hidratos de carbono simples, ¿sí? Porque vieron que es azúcar, en definitiva. Por eso, lo que hay que tener en cuenta es que un producto light o descremado no va a ser mejor en calidad nutricional, ¿sí? Puede tener menos lípidos, pero si nosotros analizamos digamos, ponemos el ojo sobre la composición química, vamos a ver que seguramente va a tener más hidratos de carbono simples. Generalmente no tienen más proteínas porque para la industria alimentaria es bastante más caro producir alimentos altos en proteínas que altos en hidratos de carbono. Bien. Así que va a haber diferencias si ustedes usaron otro producto, digamos otro yogur de otra marca, que es, si es descremado va a tener menos lípidos y muy probablemente va a tener más hidratos de carbono. También hay hidratos de carbono que se utilizan con la función de darle más densidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron los quesos untables descremados? Generalmente los primeros que se elaboraron eran más líquidos, digamos, eran como más aguachentos, porque perdían algo de grasa y esa grasa le quitaba consistencia, y después lo que hicieron es utilizar hidratos de carbono complejos como para almidones, para darle más estructura y que se asemeje al queso untable original. Bien. ¿Se escucha a alguien que tiene el micrófono prendido? Sí, le iba a decir eso, que si usted lo puede silenciar así después Sí. se escucha mejor. Es que acá veo poquitos y tengo que ir. ¿Me apagas el Bueno, ahora cuando me... Acá. Era Flavia. Bien, vamos a los fideos. Acá tenemos una cuestión con todo lo que sea cereales y legumbres, y es que nosotros los compramos en secos y después de la cocción absorben agua, ¿sí? Esta es una capacidad que tienen todos los cereales y las legumbres. Por ejemplo, cuando hago una pizza, tengo la harina que está en seco y después le agrego agua, amaso y esa harina absorbe agua, ¿sí? El almidón absorbe agua. Lo mismo pasa con los fideos, que obviamente están hechos de harina, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las lentejas, que las puedo dejar remojar 8 o 12 horas, y después de ese remojo absorbieron agua, es decir, que pesan más de lo que pesaban cuando yo las compré. Y otro ejemplo clásico es el del arroz, que uno quiere cocinar para una persona y hace como para 5, ¿sí? Porque nos cuesta calcular cuál es el aumento de agua que va a obtener. Bueno, si hacen esta cuenta, no debería fallar. ¿Por qué hacemos esta diferencia? ¿No? 150 gramos es lo que se espera que esa persona consuma, ¿sí? O lo que consumió. 60 gramos es lo que cocinó. 60 gramos son los fideos en seco, y 150 gramos son los fideos cocidos, que obviamente cocidos en agua. La diferencia es que esa cantidad que absorbió en agua, que en este caso son 90 gramos, no tienen kilocalorías, ¿sí? Porque el agua no es un macronutriente, no aporta kilocalorías, es un compuesto que ustedes ya, digamos, leyeron en el apunte. Entonces,
cuando se elaboran las tablas de composición química, se hacen con los alimentos en seco, es decir, con los alimentos que todavía no fueron cocinados. Y esto es más útil porque ahí puedo calcular bien la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Y por qué también se hacen en seco? Porque piensen que cuando yo tengo cereales en la tabla de composición química, ahí encuentro dentro de ese grupo a los fideos, que por ejemplo, un fideo de una marca absorbe menos agua que un fideo de otra marca, ¿sí? O los fideos absorben más o menos agua que la harina. Y cuando yo tengo cereales en la tabla de composición química, tengo el promedio. ¿Sí? Entonces, como esa agua no tiene calorías, no nos aporta nada, a mí me interesa saber cuántos macronutrientes tienen los fideos en seco. Se establece un valor de absorción que es 2,5, que también es un valor promedio. Hay alimentos como el arroz que se dice que absorben hasta 3 veces su valor, y hay otros alimentos que absorben entre 2,2 o 2,5 el valor, digamos, su peso en seco. A ver, alguien está escribiendo el chat. Se corta. ¿Se escucha cortado? A ver, díganme si alguien más lo escucha cortado. Ahora no, profe. No, ahora no, pero recién cuando estaba empezando a explicar se había colado. Bueno, voy a hablar más despacio por las dudas. Bueno. Entonces, los valores que tenemos en la tabla de composición química son los valores en seco, ¿sí? Y nosotros, para saber cuánto es lo que la persona va a consumir, tenemos que multiplicar por la cantidad de agua que van a absorber. En este caso se dice que el valor, ese factor es 2,5 o 2,6. Vamos a utilizar nosotros 2,6, ¿sí? Que es el valor promedio de lo que absorben todos los cereales, ¿sí? Entonces, si tengo 60 gramos de fideos en seco, multiplico por 2,6, vamos a hacer el cálculo, da 156, y sé que voy a tener 156 gramos de fideos cocidos. Ahora, si quiero saber cuánto tengo en crudo, voy a dividir en 2,6. ¿Sí? Esto me va a dar, obviamente, alrededor de 60 gramos de fideos crudos. Este es un valor que se establece por convención, después de haber medido y calculado la absorción de agua de la mayoría de los cereales, y se establece un promedio, ¿sí? Este 2,6 no significa nada más que es este factor que nos permite hacer la conversión de crudo a cocido y de cocido a crudo. Hay alimentos que absorben más, alimentos que absorben menos, pero este es un promedio. Los que tenemos que tener en cuenta para calcular el valor de absorción son obviamente los que vienen en seco y absorben agua, que van a ser los cereales y las legumbres. El resto de los alimentos no absorben agua, ¿sí? Si yo cocino un churrasco, ese churrasco, por más que lo haga hervido, no es que aumenta su volumen, ¿sí? Algunos alimentos con la cocción pueden perder agua, pero no es un valor significativo, ¿sí? Por ejemplo, las carnes, cuando las cocino, por ejemplo, la cocino un churrasco a la plancha, algo de agua se pierde en esa cocción, pero no nos interesa, y además porque para el cálculo de las kilocalorías, esto es agua. Es decir, que la composición en macronutrientes es la misma. Lo que estoy consumiendo de proteínas y de lípidos del churrasco va a ser igual a la del churrasco en crudo. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá se entiende? ¿Mario? Sí, en el caso de las legumbres, por ejemplo, la selga, ¿absorbe más o me manejo con el agua que tiene ya la selga? La selga es un vegetal, ¿sí? Está dentro del grupo de los vegetales. Por lo tanto, no absorbe agua. Listo. Listo. Ahí sí pueden tener, tienen que tener la consideración de, por ejemplo, cuando compro arvejas en lata, o lentejas en lata, esas lentejas ya están cocidas, ¿sí? Tienen un proceso de cocción, por lo tanto, ya absorbieron agua. Así que ahí es el alimento entero. Profe,
Entonces, esta, digamos, división por 2,6 lo Uy, justo se tenemos cortó. que hacer cuando son fideos en seco, lentejas en seco. ¿Hola? Exacto, sí, ahí está. Exacto. Solamente lo dividimos en esos casos en donde el alimento todavía hace falta remojarlo en agua, cocinarlo en agua, si no lo demás no, queda como está. Claro. Imagínense esto, ¿no? Yo les propongo un ejercicio donde vamos a usar esta tabla. Donde les digo que las lentejas que yo usé para hacer una ensalada de lentejas, las compré en lata, ¿no? Acá voy a usar 100 gramos de lentejas. Y les digo que la composición química, ¿sí?, de las lentejas, que es en realidad la promedio de las legumbres, tiene de hidratos de carbono 59 gramos, de proteínas 20 gramos y de lípidos 12 gramos. ¿No? A ver, esperen un segundo. 2 gramos de lípidos, profe, Ahí me va. parece. Perfecto. 2 gramos de lípidos. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner acá? ¿Qué valor vamos a poner en esta columna, en esta celda? Teniendo en cuenta esta información. 59. 59. ¿Todos dicen 59? O en ese caso, como es enlatado, tenés que dividirlo por 2,6. No, para mí, como es en lata, va a 59. Ahora, si fueran lentejas de paquete, ahí sí tendríamos que dividirlo por 2,6, me parece. Piensen en esto. Para mí es al revés. Claro, las lentejas y legumbres que están en la tabla de composición química están en seco, ¿sí? Después, si yo utilizo lentejas cocidas, es lo mismo que si yo las hubiera cocido en mi casa y las hubiera puesto en una lata, ¿sí? Así que para este ejercicio tengo que hacer lo mismo que si yo las cocinara en mi casa. Tengo que agarrar estos 100 gramos de lentejas, dividirlo en 2,6, y con eso sí hago el cálculo con esta composición química. Diferente es, imagínate esto, ¿no? Yo en vez de usar la tabla de composición química que les di en la cátedra, busco en el dorso de una lata de lentejas y me dice que la composición química de hidrato de carbono es 35 gramos, de proteínas, digamos 8 gramos, todos estos valores los estoy inventando obviamente, y de lípidos 0,3 gramos, ¿no? Esto es lo que me dice una lata de lentejas, ¿sí?, en la tabla de información nutricional. Y me dice que esta información es cada 100 gramos de alimento. Ahí sí, es la información que yo estoy tomando de la tabla, es decir, que es la información del producto como me lo venden, como lo voy a consumir. Ahí pongo directamente acá, 25 gramos, 8 y 0,3. ¿Sí? Lo mismo que si yo compro unos fideos, por ejemplo, ¿vieron esas sopas Maruchan? Que el fideo ya está cocido adentro, ¿no? Entonces la composición química es con el fideo ya cocido. Lo que hace el vendedor, el productor de ese alimento, es poner la composición química del producto como se vende. Así que esta información es lo que tengo dentro de esa lata, dentro de esa caja, dentro de ese paquete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué pasa con el arroz, que también hay que cocinarlo con agua? El arroz funciona igual que las lentejas, que los fideos, ¿sí? Si yo tengo 100 gramos de arroz para comer, ¿sí?, cocido, y quiero saber cuánto cociné, cuánto puse para la cocción, cuánto puse en la olla para hervir, hago 100 gramos dividido 2,6. ¿Sí? Y ahí este valor que me va a dar va a ser el valor de la cantidad que se cocinó. Si yo, por ejemplo,
esta noche voy a comer arroz, ¿no? Y pienso que voy a comer una guarnición de arroz que más o menos son, pongamos, 200 gramos, ¿no? Yo quiero que en mi plato haya 200 gramos de arroz cocido. ¿Cómo sé cuánto tengo que cocinar? Lo multiplicas por Ah, 2,6. 200 lo dividís 2,6, lo dividís por 2,6. Exacto, divido 200 por 2,6 y ahí me va a dar la cantidad de arroz que tengo que cocinar. Imagínense, igual esto lo van a sacar por la misma lógica. Cuando se pregunten si tengo que multiplicar o dividir, hagan las dos cuentas y vean cuál valor tiene más sentido. Imagínense que yo, en vez de pensar que tengo que dividir 200 gramos de arroz cocido, lo multiplico. ¿Sí? Eso me va a dar alrededor de 500 gramos de arroz. Yo sé que el arroz absorbe agua, ¿sí? No es que lo pierdo. Entonces, si cocino 500 gramos de arroz, voy a tener mucho más de 500 gramos de arroz. Entonces ahí me doy cuenta que la cuenta que tengo que hacer es dividir en lugar de multiplicar. ¿Sí? Cuando uno comprende que después de la cocción Claro. absorbe en vez de perder, ahí se da cuenta si es que tiene que dividir Claro. o que tiene que multiplicar. ¿Sí? Por eso una taza de arroz es como para 4 personas, una cosa así, Claro. o para 3. Claro, por eso ahí me doy cuenta que si quiero pasar una taza de arroz crudo a cocido, lo tengo que multiplicar, porque ese valor va a aumentar en cantidad. Claro. Claro. Otra pregunta, profe, sacándola de lo que usted estaba hablando. Harina candiel, que le dicen, que está de moda. Sí. Los fideos, no sé, como ventilada, no sé qué quiere decir. ¿Qué significa? ¿Que está fortificada? No, en realidad es un proceso que se hace para evitar que el trigo se pase en la cocción, pero no está fortificada, ¿sí? Es un proceso industrial que tiene el trigo. Ahí Ajá. Laura dice, Listo. ¿sí? Gracias. 200 gramos cocidos sería 80 gramos. Claro, si es el valor que da dividido 2,6, sería que para yo hoy a la noche comer 200 gramos en mi plato, tengo que cocinar 80 gramos en la olla. Hay después un montón de otras cuestiones que es cuánto es 80 gramos, ¿no? Porque si tengo una balanza fácil, pero después si quiero saber cuánto más o menos es 80 gramos, para eso se utilizan lo que se dice en equivalencia. ¿Sí? Hay, por ejemplo, tablas que te dicen cuánto pesa una taza de arroz, cuánto pesa un pocillo de arroz y demás. Pero no viene al caso, no lo vamos a utilizar. Incluso teniendo ese dato, yo sigo utilizando la clásica un puñado de arroz, o eso, una taza de arroz para 4 personas. Pero bueno, esto es para saber el cálculo de las kilocalorías. Profe, Sí. entonces, digamos, la tabla esta que nosotros tenemos acá es siempre en todo lo que es en seco, o sea, no cocido, Exacto. ¿no? Si yo tengo que sacar una cuenta, como por ejemplo lo del fideo ¿con qué era? Fideos con manteca o arroz con tuco, lo que sea, yo a ese fideo o ese arroz que ya está cocido, ahí lo divido por 2,6 y en base a ese resultado utilizo la tabla, Exacto. ¿no? Ahí está, yo había entendido al revés, ahora sí entendí. Sí. Gracias. Está bien. Está muy bien igual, ¿no? Este proceso de entender cuál es el valor ese que me está indicando la tabla, ¿sí? Porque a veces son números que no se entienden, incluso en esa tabla, ustedes no tienen que cada uno de esos valores es en 100 gramos, ¿sí? Y eso también es importante. Esta información que ustedes tienen es cada 100 gramos, que es generalmente la medida que se utiliza para comparar. En este caso son 100 mililitros de aceite, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de lentejas. Bien. ¿Quieren ver alguno de los ejercicios de cálculo más? ¿Algunos que tengan duda, que quieren que repasemos? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, Sí, si es posible, si podemos ver el del flan, dale. porque bueno, con el anterior de los fideos había tenido dificultades, bueno, justamente por esto de que una cosa es el ingrediente seco y distinto es cocido, pero ya me quedó claro. Y una duda que tengo, porque yo hice todas las cuentas por separado. Por ejemplo, hice el cálculo de la leche por un lado,
Después, dame un segundito que ahí estoy llegando. La leche por un lado, hice hidratos de carbono, proteína, lípidos. Me dio un número de kilocalorías totales. Sí. Lo mismo con el azúcar y después lo mismo con los huevos. Pero tengo dudas del resultado, si podemos ver ese caso. Dale. Uno puede hacer Gracias. Uno puede hacer el cálculo de kilocalorías por alimento. Yo les recomiendo que hagan la tabla, siempre, porque es más fácil buscar dónde está el error. ¿Sí? Si yo hago el cálculo de cada una de las kilocalorías, primero son más cuentas. ¿Sí? Así que cada vez que uno tiene que hacer más pasos, hay más posibilidad de error, y teniendo la tabla uno puede verificar dónde está el error. ¿Sí? Bien. El primer error puede ser que uno utilice leche descremada en lugar de entera. ¿Sí? Ahí se disparan mucho las kilocalorías porque la entera tiene el doble de lípidos. Después, en el azúcar no hay mucha ciencia porque siempre es la misma cantidad en hidratos y solamente tiene hidratos. Así que si acá dice 100, acá van 100, si acá dice 120, acá va 120. Y bueno, el huevo tiene 12 gramos en proteínas y lípidos. Más o menos te dio un valor similar. No llegué a ver el nombre de quien estaba preguntando. Jimena es mi nombre. Ahí está. No, me dio, acá viendo 1123 que te dio a vos, a mí me dio 1591. Por eso era que quería ver, porque veía mucha diferencia en el cálculo, que algo hice mal evidentemente, Sí. y bueno, por eso es que quería repasarlo con vos. ¿Lo tenés hecho en la compu? Sí, no lo tengo impreso, porque no me pude perdón. conectar. Queda un no me minuto. pude conectar. Volvemos a entrar al mismo link. Entramos de ¿Sí? nuevo. Dejamos que se Bueno. corte y esperen 3 minutos y vuelvan a entrar al mismo link. Bueno, ahora la reunión de Zoom, me conecté con el celu porque por la compu bueno. no entraba, y tengo el ejercicio en la compu, entonces lo estoy mirando en la compu, Está bien. porque si no te mostraba la hojita. Pero bueno, como vi esta diferencia en los valores, quería No importa. repasarlo. Yo porque si alguno Igual quiere compartirlo... tomo de referencia a la tabla, es mucho mejor que yo Sí. hice como todo separado y es más engorroso. Está bien. Así Igual que esto, lo tomo como herramienta. si alguno quiere compartir, también les habilito y comparten el ejercicio que hicieron. Pero bueno, veamos este. Bueno, veamos el ejercicio del flan y pasamos a vitaminas. Bueno, como les decía, si utilizan el cuadro no hay mucha posibilidad de error, ¿sí? Tengo que saber bien, ubicar bien el dato que voy a utilizar, qué alimento voy a utilizar, y hacer la cuenta y reemplazarlo. En este caso de leche entera, como les decía, es 5 gramos de hidrato de carbono, 3 gramos de proteínas y 3 gramos de lípidos. En este caso, como es un número redondo, facilita mucho las cosas porque hago todos estos valores por 5, ¿sí? 5 por 5, 25, 3 por 5, 15, 3 por 5, 15, ¿sí? Y ahí completo todos los macronutrientes. ¿Bien? Como les decía, el azúcar, el 100% de la cantidad en gramos es el 100% de hidratos de carbono. Así que, si tengo 90 gramos de azúcar, tienen sardinas y 12 gramos de lípidos. Ahora, y lo que atención un huevo, acá Gustavo pregunta cuánto pesa, más o menos 50 gramos, con la cáscara, ¿sí? Entero. Una unidad son 50 gramos de huevo. Igual se calcula siempre 50 gramos, ¿sí? Acá serían 6 huevos. Bueno, una vez que tengo estos valores, que esto es gramos totales, multiplico por las kilocalorías y obtengo 115 por 4, 460, 51 por 4, 204, y 51 por 9, 459. Sumo y todo esto me da 1123 kilocalorías.
y está resuelto el ejercicio. Obviamente que acá los gramos, en este caso, de por ejemplo el huevo, los gramos que no tenemos información, ¿sí? Pues, con 12 gramos de proteína más 12 gramos de lípidos, son 24 gramos total de macronutrientes. El resto que no tengo información es agua. Igual en todos los alimentos, ¿sí? Por eso tengo algunos alimentos que tienen mucho contenido acuoso y lo tengo que guardar en la heladera, y otros que son más bien secos. Entonces, agua va a permitir que haya que sabemos que las bacterias vean ahí van a producirse. Pero si están en aproximadamente 5 gramos, entonces esa leche va a tener más vida útil. Dejo de compartir esto. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren que veamos otro ejercicio más? ¿Seguimos por vitaminas? Somos 36. ¿Alguno que me...? Sí, prefiero. Vitaminas, profe, vitaminas. Bueno, listo. Vamos. Si hay, igualmente, si quedaron dudas, lo charlamos individualmente. Bueno, comparto, Power. Bueno, vamos a entrar en micronutrientes. Lo principal para saber de micronutrientes es que para consumirlos todos, para consumir las cantidades que necesitamos de vitaminas y minerales, en principio necesito que la alimentación sea variada. Hay como un montón de preocupación por cubrir nutrientes particulares, fundamentalmente porque en Argentina hay nutrientes que son más deficientes, que consumimos en menor cantidad, y que por eso hay que tener más, digamos, cuidado en su consumo, pero también hay que pensar que si yo consumo una alimentación variada, los nutrientes los voy a incorporar, ¿sí? No es necesario tanto una preocupación de decir que hay en caso de adultos y adultas que no tienen ninguna patología y que no tienen ningún específico para descartar el embarazo, o personas que son grandes, ahí sí necesito suplementar. Ahora vamos a ver por qué. Pero es importante. Y también el método con un desarrollo de médicos como el redoxón, los médicos que mejoraban varias cosas, como eso, resolvía problemas de salud, resolvía ciencias que teníamos de nutrientes, y obviamente esto no funcionó porque no es lo mismo consumir una vitamina dentro de un alimento que consumirla extraída y como un nutriente. Porque es un todo. Los que tienen mucha vitamina también tienen muchas claves, que me permite que una llentea, y yo puedo usar. En cambio, si yo soy solamente la vitamina E, y la funcionalidad de la vitamina va a ser la misma. En realidad, el vitamina en el comportamiento. En conjunto, una vez que caigo, funciona. Una cuestión también con la absorción. Hay vitaminas que son más fáciles de digerir, que se pueden oxidar, que pueden, por lo tanto, tienen algún sentido. En el alimento de mayor contenido, todas las vitaminas. También conseguimos un suplemento multivitamínico, que yo de análisis de biológico, descubrí una ciencia, información de alumnos, no viendo con suplementos multivitamínicos, y todo. Una de esas compiten por absorción. Miren esto, cuando llegan varias de ellas, y no son buenos porque uno compite por el 1%. Por eso, porque el consumo de micronutrientes de los alimentos. También por causas improbables de vida. Vamos a explicar el crecimiento de los pastillos y de ciertas enfermedades. Insolubles e hidrosolubles. Justamente el que se utilizan en el ácido hidrosoluble, es decir, que las hidrosolubles estamos contra el agua de la parte de la cosa de alimentos. Hidrosolubles tienen que estar más acuerdos. Es también información que pasar como trabas, ¿no? Como consumas. Yo lo uso en un medio lípico y más de cáncer y de clave. Digamos un poco para las cosas aquí. Primero que tengo que hay dos estudios poblacionales, representativos, para saber cuál es la eficiencia consumida. Lo que tenemos en la encuesta nacional de salud, que es una encuesta que se hace a nivel nacional, y es confiable la información tanto para la cuestión de porque el tema de información de datos en Buenos Aires y básicamente en el que herencia, se hacen más estudios, información, y después la zona más alejada de la realidad de Buenos Aires, no se evalúa. Entonces, no directamente en el 2005 y el 2017, entonces se evalúa la Argentina y ahí todo una de consumo. Se preguntó a una de las personas también, y ahí se calcula a ver si tenían nivel de vitaminas.
que encontró es que la población, esta población que son mujeres embarazadas y que el consumo de vitamina A es bastante bajo, la consumo de vitamina que un por ciento de harina, es por el consumo de hierro. Esto es como muy paradójico, porque estamos ahí que consume un alto en productos de la esos son los resultados, por eso son los nutrientes que hay que meter. Y también en ciertas hay que conocer un psicólogo porque eso es reciente. Y lo absolutamente, pero una vez pasado un tiempo, desde que la descubre que está embarazada hasta que se inicia el ácido fólico, pueden tener son fuentes de vitamina del complejo B, son muy lo mismo. Si en el momento que una tenemos que recalcar algunos de la la primera es la flexibilidad del sistema, la verdad también es una flexibilidad emocional y es no la acción. Como por ejemplo, la consumir una pescado, incluso estamos experimentos, vamos a ver que ya sabemos que en el sistema óseo y en dientes. Comparten alimentos, comparten vitaminas y minerales y también la vitamina A también se puede poner en alimentos directos, verduras, frutas amarillas, como morrón, zanahoria. La vitamina A, como vieron, bueno, para la función de los tejidos es crema, porque dice que tiene vitamina, digamos, para la absorción, el fósforo, también tiene algún función de calcio. También son los principales antioxidantes, lo encontramos en vegetales, en cereales, también parte de los lípidos, las semillas. Por ejemplo, los aceites que podemos encontrar en un supermercado, son aceites que tienen pensados ingredientes. Para producir aceite de semilla, ¿no? Digamos, el aceite del maíz, de prensa. Digamos, que tiene que ese lípido. Algunas cintas utilizan calor que las tenga y eso hace que la vitamina se quede. ¿Sí? Porque una vez que son de cocción, se destruye la inflamación en el organismo. Por lo tanto, son consumidas en frío, aunque son más caros y son más difíciles de conseguir. Pero estos son más ricos en nutrientes que los que se utilizan para sacar el aceite. Después también funciona la cocción. También, porque hay personas que están antoladas, que van a tener el consumo de estos la cantidad de que en los alimentos no es nada, el problema es mucho, digamos, que es probable, pero el consumo de distintas fuentes de vitamina K, pero complicaciones con personas que comiendo alcohol. Se encuentra principalmente en alimentos de hojas verdes. Bueno, vayan a la clase de psicología. Vean el video después. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Esto lo voy a pasar porque ustedes ya tienen el cuadro, que ahí dice alimentos fuentes de cada una. Hasta ahora todos los que vimos tienen alimentos fuentes de origen vegetal. ¿Sí? Y después tenemos las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas de complejo B tienen variadas funciones y es difícil que haya deficiencia de estas vitaminas, porque como están en alimentos como los cereales, que nosotros consumimos mucho, generalmente no hay problemas, así que por eso los nucleamos todos, pusimos vitaminas de complejo B, y tienen función en la defensa del organismo, en el funcionamiento nervioso, y demás. Y la C tiene el organismo, en el sistema nervioso y en los epitelios, en el tono muscular, son similares. Así que que muchas de las hablamos en vegetales y frutas. Por lo tanto, yo, variedad de alimentos, voy a consumir cantidad de vitaminas que se presentan con necesidades. La vitamina C es un factor que ayuda a la absorción del hierro. Como dijimos, la anemia es una enfermedad poblacional, ¿no? La gente, y se tiene que alimentos de vitamina con absorción para consumir hierro, que es de origen vegetal, el denominado hierro anómico. Ahora, el ácido fólico. Esta vitamina es relevante porque tiene función en la producción y la replicación celular, que es el mensaje de unas células, que realmente es la producción del líquido, o sea, la producción del líquido embrionario, está en alimentos como vegetales verdes, levadura de cerveza, perejil, son complicaciones en la formación del organismo de la vida, del vino, lo que se quiere obtener, por lo tanto no podrían hacer una producción correcta, por lo tanto se generan algunas deficiencias y generan malidades en la construcción y producción de líquido. Tenemos algunas consecuencias. El productor de líquidos, en el embarazo, se mete uno. Entonces, lo ideal es que las personas que están planificando el embarazo, bueno, ¿no? La persona gestante debe consumir ácido fólico porque si uno está en el embarazo, es un suplemento. 2 meses después no tiene efecto. La idea es que el consumo sea previo y el uso entonces. La vitamina D es 12 porque no están alimentos de origen vegetal, por lo tanto las personas veganas, vegetarianas o que consumen carne o alimentos animales tienen que sumarse. Las personas veganas y vegetarianas, primero es un análisis de la vitamina B12 y de otra vitamina llamada y hay una de las reservas que puede indicar un complemento de vitamina B12. Y este B12 ahora también para los animales, digamos, para los humanos, que también más o menos que encontramos por sí en B12, que es una vitamina de producción vegetal, es interesante que las personas consumen muchos alimentos de origen vegetal que tienen en cuenta las interviene en la síntesis de ADN, y no somos la alimentaria. Y bien. Ahí estamos. Esas son las cuestiones más relevantes sobre vitaminas. Hicieron
el cuestionario? ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe, lo hice. ¿Y cómo le salió? Sí, lo dice, profe. Sí, a mí me fue bien, por suerte, estuvo bastante claro. Aparte, todo estaba en la realidad es que todo estaba en el apunte. Si terminabas de leerlo y te ibas a hacerlo, podías hacerlo tranquilamente. Sí, exacto. Sí, estaban todas. La idea de esos cuestionarios es más que nada que ustedes vuelvan a ver el tema, pero no, obviamente no es como un examen. La idea no era complicar o hacer preguntas capciosas. Profe, yo tengo una duda. Vamos a ver igual ahora un power sobre minerales. Sí, vamos a ver algunas cuestiones. No vamos a ver un power, porque me interesa que tomemos nomás sodio, calcio, hierro. Pero Ah, bueno, porque yo tenía una duda, porque en una de las preguntas justamente del cuestionario nos preguntaba qué tipo de dieta le podíamos adquirir a una persona que presentaba anemia. Entonces decía, había varias opciones y la opción correcta era pechuga de pollo, naranja y espinaca. Entonces mi duda estaba en que, bueno, pechuga de pollo y espinaca está bien, pero ¿vitamina C también es para una persona con anemia, teniendo en cuenta que la función de la vitamina C es la reducción de hierro? Me parece que tiene que ver con lo que dijo la profe recién, que la vitamina C ayudaba mucho a la absorción del hierro. Entonces, no sé si, me pasó lo mismo que a vos. Yo lo tomé como eso, como que colabora. No sé si es tan principal, Claro, pero como que ayuda, digamos. pero por eso en el apunte al decir reducción de hierro, yo era como que si le estamos metiendo hierro a la persona, ¿por qué le vamos a dar una naranja que lo va a reducir? está bien. Porque lo fija. Claro, el término reducción ahí es Lo un fijo. término químico que no quiere decir que disminuya la cantidad, sino que pasa de una forma química a otra. ¿Sí? En este caso es de férrico a ferroso, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de química del secundario? Viene por ahí, pero no quiere decir que disminuya la cantidad. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. No, no hay por qué. Vamos a ver esto igual de la vitamina C y el hierro. Estos son los más importantes minerales que tienen que tener en cuenta para estudiar del apunte. Calcio, hierro y sodio. ¿Por qué vamos a ver estos tres? Hierro porque la deficiencia de anemia, como les decía, es muy importante. Calcio porque es un mineral que se asocia, y que es correcto, ¿no? Se asocia a los lácteos, a la leche, el yogur y el queso, pero también existen otros alimentos y es muy importante que los conozcamos porque el consumo de leche, yogur y queso en Argentina está disminuyendo y tiene mucho sentido que así sea, y es importante que conozcamos otras fuentes de consumir calcio. También porque en la venta de ultraprocesados hay un montón de discursos acerca del consumo de calcio, y la verdad es que hay que un poco barrer eso de intereses de la producción de lácteos y más bien, digamos, darle un sentido científico y que realmente tenga eficacia el consumo de ciertos alimentos para la población. Y sodio, vamos a verlo porque la hipertensión también es una enfermedad crónica que es muy prevalente. Y tenemos que tener en consideración cuáles son los alimentos que son altos en sodio para disminuir. Igualmente, nosotros después del primer parcial vamos a ver hipertensión y ahí vamos a volver a trabajar sobre esto. Vamos a empezar con el hierro. ¿Qué alimentos, fuentes tenemos de hierro? Las carnes. Bien. Carnes. ¿Qué más? En el caso de los no hemínicos, vegetales, legumbres, alimentos fortificados. Bien. ¿Alguno más? ¿Cuál es vegetal? Ahí, zorro. De hoja verde. Exacto. Después no sé si las vísceras entran en carnes, pero también aparecen como hierro hemínico. Sí. Vamos a hacer una consideración especial con las vísceras y con los alimentos fortificados. Ambos tienen hierro, ¿sí? El problema es que hay que hacer un balance entre si nos conviene o no nos conviene consumir estos alimentos. Las vísceras son muy altas en grasas saturadas. Por lo tanto, digamos, estoy consumiendo hierro, pero también estoy consumiendo un nutriente que no es tan favorable a la situación de salud. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar fuera de alimentos fuentes y también los alimentos fortificados.
Primero porque es una categoría muy amplia, y que dentro de un alimento fortificado con hierro puedo tener un Nesquik, ¿sí? Un polvo de cacao para un grande hierro. La verdad es que hay que un poco tener una visión mundial, pero lo que estoy proponiendo es que a mí la verdad en la acción. No la que tiene hierro, sino por ejemplo, el pollo, la morcilla, el hígado, todo cuando me supones, me pollo, va a ser entre todos. Acá la autora y el no mínico en los de origen vegetal. El hierro, el mínico es por una pina, una reproducción en el momento de consumo. En cambio, el hierro mínico se por tanto, es más débil y absorbe menos. Tenemos menor cantidad de hierro no mínico. Por eso el hierro ayuda al momento de hacer la opción. Entonces, ¿cuáles son los factores facilitadores de la absorción? Tenemos, por un lado, la vitamina C, y por el otro lado, el factor cárnico. Factor cárnico se le llama a un factor que se encuentra en los alimentos de origen animal. Esto quiere decir, por ejemplo, yo consumo un guiso de lentejas y el hierro que tienen esas lentejas, si además el guiso tiene pedacitos de carne, se va a absorber más que si no lo tuviera. Es decir, que complementar un alimento que es alto en hierro y agregarle un alimento de origen animal mejora su absorción. ¿Sí? ¿Esto habla de sinergia alimentaria? ¿Se refiere a ese concepto? Exactamente, sí. Ah, perfecto. Claro, el concepto de sinergia alimentaria que comentaba Mario tiene que ver con la posibilidad de aumentar de utilidad y de disponibilidad de nutrientes si yo los combino con otros. Cuando están dentro de un sistema alimentario o un sistema de alimentos. Por ejemplo, yo combino hierro, combino mucho más hierro que alimento. Entonces que tiene un efecto sinérgico y que por más calidad y beneficio elevado. Después, el hidrógeno tiene una asociación y por tanto no va a utilizar los factores facilitantes. Hay factores inhibidores para la absorción de hierro. El ácido cítrico, algunos vegetales, algunos cereales, clases, coleccionado o inhibir su absorción, por lo tanto vamos a dar consumidores en conjunto y buscar que absorber. Todos los algo y los baratos tienen cereales, vegetales, todos los que tienen más partes de fibra, y los finos son sustancias fermentadas de la café. Por eso también, por ejemplo, si se consume algún suplemento al hierro, se da cuando uno se toma ningún suplementos, hierro tienen hierro mínico, por lo menor y es con algún producto. Bien. Bueno, volviendo. Entonces, para hierro hay que tener en cuenta estos factores facilitadores, inhibidores, y la función principal, que es el transporte del oxígeno. Bueno, después calcio, alimentos fuentes, ¿cuáles teníamos? Lácteos, Los lácteos. brócoli, algunas verduras también. ¿Cuáles verduras? ¿Se acuerdan? Los de color verde, los de hoja verde. ¿Qué más? Radicheta, espinaca, acelga. Bien, y además de vegetales. Algunos frutos secos como almendras o avellanas. Perfecto. También tenemos legumbres, principalmente garbanzos, porotos. Ahora vemos el agua. Esto vamos a decir en lugar de lácteos, porque es un de leche, traemos las saladas, que son tratados, y cada contenido de calcio, ahí hay un problema en calidad de este agua, ¿sí? Cuando el agua tiene mucho calcio, que es más dura y puede ser un problema de el origen del suelo. ¿Sí? El agua no es un alimento fuente de calcio, porque si tiene mucho calcio, puede ser que ese agua sea de dudosa sanidad. ¿Sí? Perfecto, gracias.
No hay por qué. Como función tenemos formación de huesos y dientes, y también el calcio es un mineral que está dentro del torrente sanguíneo y tiene función en la contracción muscular, también en la transmisión nerviosa, así que además de esa función de huesos y dientes, que es la más conocida, la función que tiene el calcio sanguíneo es muy importante. Factores facilitadores e inhibidores. Como facilitadores no hay ninguno para mencionar que sea relevante, sí como inhibidores son estos factores que comparte con el hierro, y que por eso también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de consumir leche y yogur en situación de merienda y desayuno, y también están estos factores que se encuentran en alimentos que también consumimos en desayuno y merienda, ¿sí? Como las infusiones o algún tipo de panificado que pueda tener alérgicos. También podemos hacer alimentos fortificados, que alimentos con calcio, pero no es motivo que no nos tienen alimentos ultraprocesados. En calcio hay un montón de alimentos de origen vegetal que tienen cantidad de calcio, ¿sí? Y que no depende del yogur inglés. Por lo tanto, una estrategia para porque tenemos mucho calcio en alimentos de origen vegetal, tranquilamente podemos cubrimientos consumiendo solamente alimentos de origen vegetal. Después, respecto al sodio, ¿qué alimentos fuentes vamos a tener? Bueno, la sal, primordial. Sí. Hablaba de los quesos también, el pan, cereales. ¿Cereales? Carnes, No. ¿Cómo, Ana? carnes puede ser, No. carnes, verduras, Los alimentos del grupo 1 y 2 de NOVA, exceptuando las no tienen cantidades altas de hierro, al contrario, son más bien cantidades bajas de hierro. Lo mismo el huevo. ¿Sí? Los alimentos que son altos en sodio son los alimentos ultraprocesados. Por eso los quesos duros, sobre todo justamente los quesos que tienen más maduración, porque el sodio se concentra, y además que el sodio permite aumentar la vida útil del producto, porque un alimento que es muy alto en sodio, que está guardado en salmuera, evita que se reproduzcan microorganismos, por lo tanto tiene una función ahí en aumentar la vida útil, pero obviamente después cuando nosotros consumimos alimentos, ese sodio lo estamos ingiriendo, y una de las funciones o uno de los efectos principales que tiene es afectar el sistema cardiovascular. El sodio es un mineral que tiene mucha actividad, tiene la capacidad de absorber agua y de atraer agua, por lo tanto, una vez que yo consumo mucho sodio, ese agua que está en las células pasa al torrente sanguíneo, aumenta el volumen plasmático de todo mi organismo, y eso hace que el corazón tenga que generar más esfuerzo para bombear toda esa cantidad de sangre, lo que produce a largo plazo un deterioro del sistema cardiovascular, ¿sí? Tanto del corazón como de los vasos sanguíneos, que están aumentando su volumen y contrayéndose para, digamos, permeabilizar o para generar más capacidad para el torrente sanguíneo que está acumulado por esa cantidad de sodio. Entonces, ahí muy bien lo que dice Roxanne, que es con conservas, enlatados, embutidos. La sal puede traer agua, pero no es una fuente, un alimento fuente de sodio, ¿sí? La cantidad de sal, o en realidad de sodio que tiene el agua, no es muy alta. Por lo tanto, no lo vamos a poner acá, sí vamos a poner conservas, enlatados, todos los alimentos tipo legumbres o atún que vengan en lata tienen muchísimo más sodio que el alimento sin enlatar. Snacks también, los snacks de paquetes. Hola, Cari Díaz. Ya estamos medio por terminar igual. Podés sumarte también el sábado. Bien, acá también podemos mencionar el bicarbonato de sodio, que se usa para cocinar también, y que algunos productos. Las gaseosas tienen sodio, pero no son alimentos fuertes, ¿sí?
Para eso, después cuando vemos la clase de hipertensión, vamos a hacer una clasificación en alimentos con muy alto contenido de sodio, mediano o bajo, y ahí vamos a ver específicamente qué cantidad de sodio como hay síntomas que nos van a decir, que son en mayoría de ultraprocesados, microles saborizados, por ejemplo, Yo creo que eso sí digan. Entra como procesado también de eso. claro, síntomas empaquetados, nos preparamos la capacidad de que es un tipo de mineral que no requiere de algún factor para absorberse, por lo tanto, una vez que se consumen, se absorben, y por eso tienen esa problema, digamos, conllevan a la hipertensión, y por eso también tenemos valores de hipertensión muy altos. Uno de los principales problemas, o de las causas, es el consumo de alimentos ultraprocesados que son muy altos en sodio. Bien. ¿Alguna duda con este tema? No. Bueno, No, profe, gracias. cerramos acá entonces. Creo que se grabaron los videos, así que después en la semana los subo. Que descansen, tengan un buen fin de. Nos vemos. Bueno, gracias por todo. Ahora sí Chao, sucede. profe, hasta luego. Saludos. Muchas gracias, profe. Hasta luego.